lenguaje SQL, que es un lenguaje de programación también, ¿ya? Que dentro del lenguaje es más utilizado en realidad porque independientemente de la plataforma que usted programe o el tipo de desarrollo de software que se especialice, siempre va a estar presente SQL, porque siempre va a haber una base de datos de por medio, ¿ya? Entonces usted podría programar, por ejemplo, en Java, ¿cierto? Va a hacer aplicaciones en Java, pero va a tener que conectarlo en un momento con una base de datos. Va a hacer programación web, por ejemplo, en Python, en PHP, y va a tener que usar también SQL para conectarse a una base de datos. Va a hacer programación de aplicaciones Microsoft, por ejemplo, con .NET, y también va a tener que usar SQL. O sea, para nosotros siempre va a estar presente el lenguaje SQL en todo sentido, ¿ya? Independientemente del gestor que utilicemos. Sean bases de datos MySQL, libres, Oracle, SQL Server o la que sea. En estas reglas que necesitamos nosotros conocer, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con el lenguaje, es importante que respetar ciertas reglas. Y entre ellas, que las palabras reservadas del lenguaje hay que escribirlas en mayúsculas. Por ejemplo, un select, que es el comando de búsqueda, tiene que ser escrito en mayúscula, ¿ya? Para hacer la diferencia del select en minúscula. Por ejemplo, yo podría crear una tabla que se llama data select, ¿ya? Y le pongo tabla o entidad select, pero el comando select también va a ser de búsqueda. Entonces, ¿cómo diferencio de que quiero llamar una tabla que se llama select si el comando se llama igual? Los comandos o las palabras reservadas siempre tienen que ser en mayúscula, ¿ya? Eso es como la primera regla. Ahora, evite poner una tabla que se llame select, ¿por cierto? O una tabla que se llame insert, ¿ya? Todas esas palabras de diccionario SQL dejarlas para nosotros no utilizables. Eso es lo primero que tenemos que definir. Por eso dice que son sensibles o no son sensibles a mayúscula y minúscula. ¿Ya? Otra cosa importante, cada sintaxis SQL termina con un punto y coma. ¿Ya? Esa es la forma de explicarle a los gestores de base de datos que terminó nuestra sentencia. Si bien hay algunos gestores de base de datos que no necesitan un punto y coma, uno termina la sintaxis, presiona Enter y la línea que viene supone que es otra línea de código. Lo recomendado es que lo hagan con punto y coma, ¿ya? Por ejemplo, si usamos Workbench, que es el programa que, ¿cierto?, que nos permite a nosotros manipular remotamente una base de datos MySQL, aquí si ponemos punto y coma o ponemos los select en minúsculas funcionan igual, ¿ya? Da lo mismo. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando directamente en el servidor, en la línea de comandos Linux? Ahí tiene que ser sí o sí la sintaxis correcta, porque no tenemos un editor que nos vaya ayudando. Entonces ahí tenemos un problema. Así que por recomendación siempre, palabra reservada en mayúscula, no llamar a las entidades con el nombre de las palabras reservadas y siempre terminarla en punto y coma, ¿ya? Siempre punto y coma. Así nos acostumbramos nosotros a trabajar de una buena forma. La sintaxis SQL del lenguaje, ¿cierto?, tiene dos tipos de derivados, ¿cierto?, con los cuales podemos agruparlo, en el cual hay sintaxis que son las llamadas DML y hay otras sintaxis que son las DDL, como las que están acá. Ahora, ¿en qué se diferencia la sintaxis DDL versus la DML? La DDL es cuando ocupamos el lenguaje para crear cosas. Por ejemplo, crear base de datos, crear tabla, crear usuario, ¿ya? Crear, por ejemplo, un campo dentro de una tabla. Y ahí aparecen los create, por ejemplo, ¿ya? En cambio, los DML, que son la otra derivada del lenguaje, son para realizar operaciones de búsqueda. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar dos formas hoy día: DDL y DML. Por ejemplo, aquí está una muestra de lo que son los derivados del DDL. Create, alter, drop, por ejemplo, que es un comando más peligroso de todo. El drop database y adiós base de datos, ¿cierto? Si tengo los permisos como usuario que tenga la autorización total, borro una base de datos y no solamente borro los registros que están guardados en las tablas, borro todo, ¿cierto? Borro la tabla, borro la base de datos y borro todo lo que está relacionado. Entonces, DDL, estructura de lenguaje que son de modificaciones. Por ejemplo, para crear o modificar o borrar. Lenguajes de tipo o derivados del DML, que son los de manipulación, son los que vamos a ocupar hoy día. Son la otra parte.
¿ya? Y ahí están los que mencionábamos, los select, los insert, los update y los delete, ¿ya? De hecho, para poder hacer operaciones, nosotros también podemos generar privilegios. Es decir, si yo soy un usuario que tiene todos los privilegios sobre una base de datos, yo puedo hacer las 4 cosas, por ejemplo. Yo podría buscar registros, pero también podría crear o agregar registros, y también los podría consultar, o los podría actualizar, o los podría borrar. Ahora, yo podría también crear un usuario que no tenga todos los privilegios y crear un usuario solamente que muestre, y no crear un usuario que permita borrar, ¿cierto? Es importante que ustedes definan cuando creen los permisos en un usuario qué tipo de permiso quieran darle, ¿ya? Porque es riesgoso, por ejemplo, si usted está trabajando en un grupo de desarrollo, en un grupo de programadores, y que todos tengan todos los permisos, ¿cierto? Alguien le podría borrar registros de una tabla, siendo cuando lo que quiere usted es que haga consulta en la tabla. Entonces nosotros ahí tenemos que también definir cómo queremos dar esos permisos para las operaciones que quieran realizar dentro de una base de datos, ¿ya? Entonces, esto creo que les quede clarito. Lenguajes de tipo estructura DDL, DML, ¿ya? La más básica es esta, ¿cierto? DML. Un usuario podría tener permisos para este tipo de estructura más esta. Podría tener, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros creamos el usuario en la base de datos y le asignamos todas las casillas de permiso, le íbamos asignando cada una de estas funciones. Ahora, nosotros también podríamos desmarcarle ciertas casillas al usuario para que no haga ciertas operaciones. Por ejemplo, yo crearía un usuario, le daría todos los permisos menos este. Menos el drup, ¿cierto? Para evitar que me vaya a borrar una base de datos. Quizás no accidentalmente, puede ser incluso intencionalmente, ¿ya? Y está la tercera parte del lenguaje, o de comando, que son los DCL. Si los DML eran para hacer consultas, ¿cierto? O manipular datos, los DDL eran para crear cosas en la base de datos, crear tablas, crear usuarios. Están también los DCL, y los DCL son para funciones administrativas. Y estos comandos son los de nivel superior. Para nosotros, por ejemplo, si tenemos un usuario que tenga este tipo de permiso, son los que pueden hacer todas las operaciones mayores de una base de datos. Y entre ellas, por ejemplo, ocupar el comando rollback. Ese comando rollback, por ejemplo, si yo lo tengo asignado y lo puedo hacer, lo puedo ejecutar, me permite, por ejemplo, si me cometí un error, no está todo perdido. Por ejemplo, borré. Yo podría ocupar el comando rollback y me restaura a un estado anterior en la base de datos. Entonces podría rescatar algunos registros que obviamente que están almacenados en el tiempo, ¿ya? Podría, por ejemplo, también tener las funciones grant en que yo le doy permisos a otros usuarios. Este también es complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo creo un usuario y lo creo bien limitado? Que no pueda insertar, que no pueda borrar, que no pueda usar el comando drup, pero le dejé este permiso. ¿Qué pasaría con ese permiso? Si alguien tiene ese permiso, él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo no tengo los permisos superiores, ¿qué hago? Me los pongo, ¿cierto? Me agrego los permisos y con eso se nos caería a nosotros toda la seguridad de la base de datos, ¿ya? Está también el revoke, y el revoke hace lo diferente a esto, que es quitarse permiso. Los únicos que podrían tener todos estos permisos de tipo DCL, DML y DDL seríamos nosotros como administradores en realidad, ya, asegurarnos de eso. Y hay un usuario que tiene todos los permisos ya por defecto. ¿Cómo se llama ese usuario? El root, ¿cierto? El root tiene todos estos privilegios. Él puede hacer todas estas operaciones dentro de la base de datos. Revisando algunos comandos. Fíjense, ya están escritos con mayúscula y estos serían de tipo DDL. Crear base de datos. Así la estructura. Create database y luego el nombre de la base de datos que va a tener, ¿cierto? ¿Ya? Create table, crear vista, crear indexación, que es crear un índice para hacer una búsqueda, ¿cierto? Todos los tipos create son de tipo, ¿cómo se llaman estos? DML, DDL o DLC. Estos son DDL, ¿cierto? DDL. Todos los create, todo lo que sea crear cosas, crear vistas, procedimientos. Estos, ¿qué tipo serían?
Los DML, ¿cierto? El insert, el update, son de manipulación. Y los que están más abajo, ¿cierto? Los DSL. Entonces ahí tenemos más o menos un listado de comandos con el ejemplo en el apunte para que los tengan ya pendientes de cómo se van a hacer. Todo escrito en mayúsculas, ¿cierto? Y como nosotros creamos un usuario que tiene todos los permisos, podemos ejecutar todos ellos, ¿ya? Inmediatamente nos damos cuenta que no tenemos autorización por usar un comando cuando nos va a decir comando, ¿cierto? No reconocido, comando ambiguo. Que no es lo mismo que equivocarse al escribirlo. Va a decir no tiene la autorización para realizarlo. Entonces es importante que ustedes lo vayan destacando. Ya. Ahora, vamos a empezar a ocupar algunos comandos dentro de una base de datos de ejemplo que ya tenemos creada. Y vamos a comenzar con los más básicos. Por ejemplo, los de búsqueda. Entonces, la estructura, ¿cierto? Para usar un comando de búsqueda comienza con la sintaxis select. Comenzamos con select, como dice ahí. Select. Pero después tenemos que ir agregándole parámetros al select. No basta con escribir select y me va a decir qué es lo que quiero mostrar ahora. El select tiene que indicar también desde dónde queremos, qué es lo que queremos mostrar y desde dónde. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla que se llama regiones y en la cual hicimos un campo que se llamase rec código y rec nombre, como lo hicimos en un ejercicio hace un par de clases atrás, yo tendría que definir lo siguiente si quiero ocupar el select. Quiero mostrar el nombre de las regiones. La pregunta es así, quiero mostrar el nombre de las regiones que tiene la tabla. El select, que tenemos por aquí, iría acompañado luego del campo que quiero mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de región. Entonces sería select rec-nombre y luego debo indicarle desde dónde. ¿Ya? De ahí aparece la sintaxis from y luego el nombre de la tabla o entidad a que hace referencia. Entonces ahí tenemos una consulta súper sencilla. Select rec-nombre from regiones. ¿Qué es lo que va a hacer ese comando cuando lo ejecute? Me va a traer todo lo que tenga la tabla, regiones, todos los nombres de las regiones que estén insertadas. ¿Ya? No me las va a ordenar de ninguna manera, simplemente me las va a mostrar. Si hay 100 regiones, me va a mostrar los 100 nombres. ¿Ya? Me los va a tirar en pantalla. Es importante que todo lo que acompañe, jóvenes, después del select, es lo que se va a mostrar. Por lo tanto, en las consultas SQL, una de las partes más importantes que tienen que tener cuidado ustedes es aquí. Esto es lo que va a ver el usuario en pantalla como resultado. Por lo tanto, lo que viene desde el from en adelante no es visible para el usuario. Es decir, cuando ustedes hagan una consulta SQL, si hicieron el nombre de la región de una forma, lo trajeron de una forma distinta, o trajeron varios nombres de regiones, da lo mismo. Esto es lo que tienen que declarar en forma correcta. Y aquí vienen los problemas cuando se muestran datos erróneos. ¿Ya? Tengan cuidado con lo que quieran mostrar en pantalla. A veces se equivocan los programadores y supongamos que acá tengo una clave, un password, y yo pongo acá de una mala forma el nombre del campo y muestro el password en pantalla. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que tener precaución. Todo lo que venga entre el select y el from, todo lo que venga aquí es lo que se va a mostrar finalmente en algún tipo de aplicación o resultado final en alguna pantalla de algún software o cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría mostrar dos cosas, dos campos? No solamente quiero mostrar el nombre de la región, quiero mostrar el código de la región. Entonces, si quiero poner en pantalla más de un campo a mostrar, es simple, lo voy separando con una coma. Por ejemplo, si quiero mostrar el código y además el nombre de la región, sería select rec código, que es el primer campo, coma, rec-nombre, y luego le indico desde dónde, from regiones. Entonces, de esa forma, mostraría en ese orden. Ahora, si usted quiere representarlo de dos formas distintas, tiene que ver cómo lo va a mostrar en pantalla, si quiere mostrar el nombre primero y el código después. Esto es lo que vale. Esto es lo que se va a mostrar en pantalla, ¿ya?
Entonces, select reg código, coma, reg nombre. Y si la tabla tiene más registros, lo voy mostrando separado de una coma. ¿Ya? Mayúscula, mayúscula, punto y coma final. Ahora, también hay algunos tipos de caracteres o comodines o palabras reservadas que son las que se utilizan para evitar, por ejemplo, hacer una sintaxis tan larga. Y por ejemplo, si quiero mostrar todos los datos que tenga la tabla regiones, de todos los campos de regiones, en vez de haber puesto reg código y reg nombre, yo podría haber hecho esto también. Select. Y en los campos lo reemplazo con un símbolo. Y el símbolo asterisco, from regiones. Entonces con esto, lo que le estoy diciendo en la consulta, muestre todo, ya, sin ningún tipo de restricción. Select asterisco, from regiones. ¿Ya? Es una consulta básica. ¿Ya? La vamos a aplicar ahora para ir viéndola en vivo cómo funciona. A las consultas, ¿cierto? O las instrucciones SQL básicas, les podemos ir agregando condiciones. ¿Ya? Y por ejemplo, las condiciones son los términos llamados where, o el comando where, ¿cierto? El cuando, o mientras, como queramos llamarlo. Cuando ocupamos where es para indicarle cómo queremos hacer una consulta específica. ¿Ya? Por ejemplo, me podrían decir, quiero mostrar en pantalla, con SQL, la región, ¿cierto?, cuyo código sea 7. ¿Cierto? Muestra el nombre de la región cuyo código sea el número 7. Entonces, como ahí estoy haciendo una consulta un poquito más específica, o la estoy filtrando y poniendo una condición, se aplica el comando where, ya, que lo vamos a ocupar en un momento más. Y por ejemplo, yo lo haría de esta forma. Muestre el nombre, select, reg nombre, luego viene, ¿desde dónde? ¿Qué comando venía? From, por ejemplo, from regiones, y aquí aplico el where. Entonces el where es para definir una condición específica. Como no he terminado, no he puesto punto y coma, todavía no termina la consulta, ¿cierto? ¿Podría seguir en la segunda línea? Sí. Yo podría hacer la consulta de una hacia la derecha, ¿cierto? Una consulta larga, pero no tiene punto y coma, por lo tanto sigue. O podría hacerlo en la segunda línea, pero como no le he puesto punto y coma, no termina. La voy a hacer aquí a continuación abajo, ¿ya? Para aplicar la condición. Select reg nombre from regiones, y aquí viene el comando where, ¿cierto? La condición. Por ejemplo, ¿dónde? Reg código sea igual a 7. Entonces con eso, con ese tipo de consulta, lo que voy a aplicar ahí es indicarle que solo muestre la región o que cumple esa condición. Y el resultado en pantalla, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos datos, como lo vamos a hacer en un momento más, me va a mostrar, por ejemplo, Maule, región del Maule. ¿Ya? Cuando tengamos la consulta hecha. Entonces, ahí empezamos a aplicar ya un poco más de estructura a la consulta SQL. Select, palabra reservada en mayúscula. Where, palabra reservada en mayúscula. From, palabra reservada en mayúscula. Termina con punto y coma. Ahí tenemos una estructura bien básica. ¿Bien? ¿Podríamos ponerle una tabla que se llama where como nombre? Sí. Claro, pero tendría que escribirla en minúscula. Pero no es recomendado, ¿cierto? Porque son palabras del lenguaje. ¿Ya? Son palabras reservadas del lenguaje. Hay otros tipos, ¿cierto?, de instrucciones que se pueden seguir aplicando y que las vamos viendo de a poco, que son, por ejemplo, para comparar. Nosotros tenemos los comparadores también, los AND o también los OR. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy haciendo una consulta y quiero tener más de una combinación, ¿cierto?, como condición, yo aplico el operador AND. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, muestre el nombre de la región, de la tabla regiones, donde la condición sea reg código igual a 7, pero quiero poner otra segunda condición.
Y ahí aplico el AND. AND, por ejemplo, y además que el rec nombre, ¿cierto? Like o comience con M. O sea, le estoy poniendo como una doble condición. Le estoy diciendo, muéstreme el nombre de la región, de la tabla de regiones, cuyo código sea 7 y que además el nombre de la región comience con la letra M. Entonces ahí es un doble filtro. Es decir, me va a encontrar, o si se cumple esta regla y se cumple esta regla, me va a mostrar un resultado. Yo puedo seguir poniendo más condiciones y las voy agregando con el operador AND. ¿Cierto? El I. O además, le digo, con esto, más esto, más esto, más esto, muestre esta condición. ¿Sí? El otro operador, ¿cierto? A diferencia del AND, que podríamos haber ocupado, es el OR. Pero el OR, la diferencia que tiene es que me dice cuando se cumpla una o la otra, ¿cierto? Muestre el nombre de la región cuando el código de la región sea 7 o cuando el nombre de la región comience con M. Entonces, el AND me requiere que ambas cosas se cumplan. En cambio, el OR, una de las dos, ¿cierto? Nosotros también podemos ir jugando con ese tipo de condiciones cuando estemos haciendo las consultas SQL. Miren, no hay una regla básica, ¿cierto? O una plantilla de consulta SQL que sea estándar para todo el mundo. Cada programador lo hace de una forma distinta, ¿cierto? Lo que interesa es el resultado, ¿ya? Yo lo podría haber hecho al revés, podría haber preguntado primero por el nombre, después por el código, como usted quiera. Lo que importa, jóvenes, siempre, esto tengan siempre claro cuando programen, usted consulta SQL, es lo que se va a mostrar ahí. Lo que venga de ahí hacia abajo, el usuario no lo ve. No lo ves tú en una consulta. Por ejemplo, cuando ve un precio en pantalla, por ejemplo, Marcel, cuando ve un precio en pantalla en un carrito de compra, ¿qué parte es la que te muestra el precio aquí? Que tú ves. Lo que viene, después sale. Aquí el programador puso el campo mostrar, ¿cierto? Y lo que viene de ahí hacia abajo es lo que se usó, ¿cierto? O la consulta interna para llegar a esa parte. Por lo tanto, nosotros trabajamos del front hacia adentro y el usuario ve lo que está en el select. Por eso es importante que hay que tener cuidado con lo que van a mostrar, ¿ya? Yo puedo tener una consulta, por ejemplo, como programador de base de datos, que tiene 10 líneas hacia abajo, puro query, from, ¿cierto? Y voy haciendo condiciones, pero a lo mejor otro programador lo hace en una línea. Y si ambas muestran el mismo resultado, ¿cuál está bien y cuál está mal? Las dos también, por cierto, lo que interesa es que esto sea lo correcto, ¿ya? Por eso es importante cuando ustedes estén haciendo trabajos, estén haciendo algunos ejercicios de SQL o la misma prueba, copiarse las consultas SQL, ¿cierto? No tendría mucho sentido. La idea es que cada uno la haga de la forma como estime conveniente. Lo que importa, y cuando revisamos en realidad, es esto. O sea, yo tomo la consulta, la pego en el editor y si muestra el resultado, no importa cómo la hizo, ¿cierto? No importa cómo está desarrollada hacia abajo. Si la hizo en 4 líneas de código, en 5, en 10, ¿ya? No importa cómo la fue desarrollando. Lo que interesa en esa parte es qué es lo que va a mostrar en pantalla a continuación del select, ¿ya? Otro tipo de instrucciones que también se pueden ocupar para poder seguir desarrollando la consulta son cómo quiero ordenar en pantalla, ¿ya? O sea, no solamente voy a mostrar, hasta ahí lo que estoy haciendo, CL, nombres, from regiones, lo estoy definiendo qué es lo que quiero mostrar, pero también podría decirles cómo quiero ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor, de la A a la Z, si hay más de un resultado, y para ello también se ocupan los order by. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta consulta y le digo, muestra el nombre de la región, de la tabla de regiones, donde red código sea 7, ¿ya? Y le digo que se cumpla esta condición, una o la otra, or, puede haber más de un resultado, pero quiero ordenarlo. Entonces al final, ¿cierto? Cuando termino, le digo, palabra reservada, order by,
y le digo así, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a hacer eso? Si me encontró, por ejemplo, varios resultados en este filtro, esta condición, me los va a tomar en pantalla y me los va a ordenar de la A a la Z, por ejemplo, ¿cierto? En orden alfabético. Porque le estoy diciendo order by ascendente. Ahora, si yo quiero mostrarlo en pantalla al revés, en vez del ascendente, lo cambio por descendente. Ahora, eso es con letras. Ascendente se refiere que el resultado que encontré lo voy a mostrar, por ejemplo, en este orden, de la A a la Z. Descendente, lo muestra de la Z a la A. Pero si esos son números, ¿qué pasaría? Del 1 al n, ¿cierto? Al mayor. Y acá sería del n al 1. O sea, el comando as o des me sirve para ordenar el resultado que quiero mostrar en pantalla, cuando lo encontré, pero de una u otra forma, o descendente o ascendente. ¿Ya? Y ahí me hace la referencia de cómo fue el resultado final. Nosotros vamos a hacer entonces, en la siguiente parte de la clase, en el segundo bloque, trabajar mucho con el select. Varias consultas select, para empezar a soltar mano ya y hacerlas de dos formas, en el Workbench, que es el editor de ayuda, y hacerlas directamente también en la base de datos con los comandos correctos, ¿cierto? Sin ayuda. Ya, directo, comando directo. Ahí si te equivocaste, te faltó el punto y coma, consulta mala, ¿ya? No resulta simplemente. Con el ayudante, ¿cierto? Con el asistente Workbench sí te resulta si no le pones un parámetro. Y los restantes comandos o instrucciones, ¿cierto? Está lo insert, para grabar un registro, ¿cierto? Insert más lo que quiero registrar, el update actualizaba y el delete borraba, ¿ya? De todo esto, ¿cuál será de estos cuatro no utilizados? Siempre el que más se utiliza, el select, el de las consultas, el más que se ocupa. Ya, porque el insert yo puedo guardar un registro, lo creo una vez, o lo modifico una vez, pero en cambio las consultas las estoy haciendo continuamente. Las consultas estas de creación, ¿cierto? Las vamos a dejar por una clase siguiente, donde vamos a empezar a desarrollar ya ¿cierto? Los comandos de tipo DDL para crear usuarios, crear tablas o crear algún tipo de elemento más. En el apunte hay unos ejemplos para que yo lo vayan estudiando, donde se están ocupando los create, siempre y cuando tengamos los permisos necesarios. Ahí está el create database. Siempre palabra en mayúscula, ¿cierto? Crear base de datos y luego nombre de la base de datos, punto y coma. Cuando yo creo una base de datos, por ejemplo, con el comando create, que son los comandos de tipo DDL, luego debo entrar a la base de datos. Y para entrar, se usa el comando use. ¿Ya? Use y el nombre de la base de datos que acabo de crear o que ya está creada. Y, por último, cuando ya no quiero utilizar más esa base de datos, ¿cierto? Por algún error, la quiero eliminar, comando drop. ¿Qué diferencia? A ver si ustedes van entendiendo, hay entre el comando drop y el comando delete? Si lo alcanzaban a apreciar. Drop con papelera y delete de borrar. O sea, ambos podrían borrar. O sea, habrán problemas. Permanencia, no se puede recuperar con otro comando de... Miren, para que lo tengan bien clarito. El delete borra lo que está guardado adentro de un campo. Por ejemplo, si ocupo delete, Maule borraría la región. Pero el campo sigue estando y la tabla sigue presente, ¿cierto? Limpié, borré lo que está guardado. En cambio, el drop me elimina completamente la tabla. Y no solamente la tabla, todo lo que está dentro guardado. Entonces, el drop elimina de raíz. Y el delete borra registros. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y hay que tener, como les digo, harto cuidado con qué permiso tienen ustedes, por ejemplo, a un usuario, si puede hacer drop o puede hacer delete. El delete borra, pero yo podría recuperar, ¿cierto? Si tengo un respaldo, pero en cambio el drop, ¿cierto? De una me borra todo, me elimina, no más que borrar, me destruye una base de datos, ¿ya? Eliminación completa.
Por eso hay que tener algunas restricciones. Y esas restricciones, por ejemplo, es para evitar que me hagan ese tipo de acción dentro de mi base de datos. ¿Ya? Ahí nosotros ya tenemos, como explicamos el otro día, la creación completa de una tabla, ya con SQL. Create table, comando para crear la tabla, luego viene el nombre de la tabla y luego los campos que va a tener la tabla. Que si bien la podemos hacer en vista de diseño, en el Workbench va generando el código fuente de forma interna, que es importante que lo vayan revisando. ¿Ya? También con el mismo tipo de estructura de creación, yo puedo indicarle si va a ser clave primaria, si tiene referencias como clave foránea, qué tipo de campo va a ser, si es varchar, es integer u otro. ¿Ya? Repaso, ¿se acuerdan los tipos de campos que vimos? Los más utilizados. Si bien MySQL como gestor tiene hartos tipos de campos, para nosotros el que más se aplica, ¿cuál es? El varchar, ¿cierto? ¿Por qué se usa tanto el varchar? Porque cuando estamos utilizando el varchar nos permite usar cualquier cosa, ¿cierto? El varchar, números, letras, símbolos, ¿cierto? Y nos podría hacer, por ejemplo, una longitud máxima de 2000 como largo caracteres, por ejemplo, almacenados. El char, letras, ¿cierto? El number, número, o el integer también son los números, ¿ya? Day, date time, formato fecha. Hay uno que también falta por ahí, que es el flow, que permitiría guardar registros fotográficos, ¿cierto? Archivos .jpg, ¿ya? Que lo podríamos identificar. ¿Se acuerdan del autonumeric? ¿Qué es lo que hacía? Es un incrementable, ¿cierto? Es un tipo numérico, ¿cierto? De dígitos, pero también lo va autosumando entre sí. ¿Ya? Ahí ya tenemos la creación, por ejemplo, ahora de una tabla dentro de una base de datos con el comando create, así como existía el create database, está el create table, crear la tabla y luego a la tabla se le crean los campos, también hechos con estructura SQL. Crea la tabla que se llama producto, luego viene el campo y el tipo de campo. Por ejemplo, producto, varchar 45. Marca, varchar 45. Por ejemplo, talla, precio y termina. Entonces, también podemos crearla directamente a comando, donde vamos indicándole qué tipo de valor va a tener. Aquí le estamos indicando que en la tabla producto, el campo ID producto va a ser de tipo auto incrementable y además va a ser primary key. Aquí yo encontré algo. Fíjense lo que está. ¿Qué pasa aquí con este campo que está creado? ¿Hay un error o no? Fíjense, está creando el campo producto, lo va a dejar autoincrementable, lo dejó como primary key, pero ¿qué debería haber sido ahí? ¿Qué tipo de campo? Un integer, ¿cierto? Un numérico. Un numérico, porque si yo lo dejo como varchar, podría pasar una letra. ¿Y una letra puede ser autoincrementable? No, pues solamente el autoincrementable funciona en número, ¿cierto? Ahí hay un error de modelo o de normalización de esa tabla. Y eso ustedes tienen que llegar a descubrirlo cuando estén resolviendo los problemas, ¿cierto? En las pruebas siguientes. Hay un error, por cierto, debería haber sido integer. Porque si yo le pongo A, ¿cómo incremento la? Es solamente para valores de tipo numérico. ¿Ya? El resto está bien. El resto está bien. El tipo de campo, el largo que va a tener y la propiedad no null. ¿Qué hacen no null? Que no es requerido, ¿cierto? Que el no null es que vaya vacío o no vacío. No null, su nombre lo dice. Que sea requerido, que no vaya vacío. ¿Ya? Es decir, si yo lo dejo como null, no necesariamente puedo ponerle valor marca como registro, sino que va en blanco. ¿Ya? Las restricciones, ¿cierto? La que estábamos explicando recién, los no null, no es la única. Hay algunas restricciones también, como por ejemplo el unique, que se utiliza para, por ejemplo, no repetir un campo que no sea clave primaria. Las claves primarias tenemos claro que no se pueden repetir, ¿cierto? Son valores únicos. Pero, por ejemplo, yo quiero en una tabla que se guarde solamente una vez la palabra Juan.
al campo nombre yo le pondría unique. Entonces, si alguna vez ya registré la palabra Juan en ese campo y quiero volver a registrarla, me va a decir que está duplicada. ¿Ya? Entonces es una propiedad que se le va poniendo. Default se le pondría, por ejemplo, un campo para que se llene si no se asignó nada. Por ejemplo, si yo lo dejé null y no le agregamos ningún valor, que por ejemplo por default asigne el número 0. Si se autorrellene en realidad, ¿cierto? No vaya con un valor vacío, sino que se autoponga un valor. Y eso también lo podríamos nosotros definir cuál es que debería ser. El resto, ¿cierto? El foreign key, primary key, ya lo tenemos claro para qué son, ¿cierto? Cuando declaramos en un campo, aparte de indicarle que sea varchar, aparte de indicarle que sea, por ejemplo, largo 12, también declaramos que sea llave primaria o que sea llave foránea. En la prueba también aparecía esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas llaves primarias podemos tener en una tabla? ¿Cuántas primarias? ¿Una, ninguna o más de una? Primarias. ¿Cuántas llaves primarias podemos tener en una tabla? Solo una, ¿cierto? Solo una. Solo una llave primaria. ¿Y una tabla debe llevar sí o sí llave primaria? Sí, es obligatorio. ¿Cuántas llaves foráneas puede llevar una tabla? Puede llevar ninguna, puede llevar una o puede llevar muchas, ¿cierto? Perfecto. Pero siempre, sí o sí, esto tiene que ir como exigencia, la primary key. ¿Ya? Así que este es un vistazo al apunte. Este es un vistazo, vayan leyendo ya la estructura de comandos sencillos SQL, que son los que vamos a aplicar ahora a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, cascada o cascade sirve, por ejemplo, cuando quiero borrar un registro de una tabla, pero también está presente en otra tabla. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si borré el código de departamento, que es el código 10, se debería borrar también en todos los registros que están asociados en la otra tabla. Y que pase ese tipo de sintaxis. Aquí ocupo un delete, por ejemplo, delete departamento ID 10 y los borro también donde están acá. El root chileno podemos hacer eso, ¿no? Borrar en cascada. Con el root chileno podemos borrar un root chileno en una base de datos del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué pasaría si en la base de datos del Servicio de Impuesto Interno usted borrara aquí el root suyo? Y ese root está asociado a otras tablas. ¿Qué pasaría? Usted desaparecería, ¿cierto? Como que nunca existió en realidad, pues. Y se borraría en todas las bases de datos y en todas las tablas que su root está asociado. Entonces, la propiedad cascada, ahí se cambia por restring. ¿Para qué cosa? Para evitar que usted quizá maliciosamente o, ¿cierto?, no intencionalmente vaya a borrar ese campo y que está asociado en otro lado más. ¿Ya? Le dice no se puede borrar o no se puede actualizar porque tiene ese tipo de propiedad. ¿Ya? Ya, vamos a trabajar entonces ahora, jóvenes. Hasta esta parte vamos a llegar con el apunte ahí para que lo revisen después. Con la base de datos, ¿cierto? Con Workbench. Y vamos a ver la base de datos regiones que ya la tenemos creada. Pero primero lo vamos a hacer directamente desde el servidor. Y luego de ello lo vamos a empezar a trabajar desde el Workbench a la vuelta del recreo. Entonces, a la vuelta de recreo vamos a trabajar ya con el Workbench. Ahora lo vamos a hacer directamente en el servidor para revisar la base de datos, ¿ya? Y repasar algunos de los comandos que se presentaban de manipulación. Primero entramos al servidor, ¿cierto? Lo hemos hecho previamente. Debo cambiarme al usuario root siempre para trabajar. Comando sudo, ¿cierto? Y vamos a entrar a MySQL. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se entraba? Ahí está. Entonces, para entrar a MySQL o loguearnos en el servidor
de base de datos directamente, ¿cierto? Era el comando MySQL, ¿ya? -h, espacio -h. Luego, como estamos en forma interna, la dirección es localhost, ¿cierto? O también puede ser la dirección local, que es la 127.0.0.1. También es válido. La palabra localhost o la dirección 127.0.0.1 hacen referencia a que estamos trabajando dentro del mismo servidor, ¿ya? No estamos de ninguna interfaz remota. Luego "-u", ¿ya? Para que nos van a llegar con qué user vamos a entrar. Le decimos que con qué usuario, con root, ¿cierto? Y luego "-p", para que nos pida password, ¿cierto? Entonces MySQL, "-h", luego la dirección local, luego "-u", root, ¿cierto? Y terminamos con "-p". Y entra, ¿cierto? Entra a su servidor. Ya estando dentro del servidor, vamos a estar dentro de la, ¿cierto? Del prompt MySQL. Entonces lo primero que vamos a aplicar ahora son comandos, ¿cierto? Comandos básicos para ver qué es lo que tiene nuestro servidor. Ejemplo, quiero ver las bases de datos. La traducción del comando ver es show, ¿cierto? Show, mayúscula. Show, ¿cierto? Show database, ¿cierto? Show database, punto y coma. ¿Ya? Show database, punto y coma. Y están las bases de datos también por defecto. Y está la base de datos 2 que hemos hecho, en las que hemos trabajado, la que se llamaba supermercado, que fue un caso que estuvimos viendo. Y está la base de datos Chile. ¿Ya? Vamos a entrar a la base de datos Chile. Luego que la listamos ahí. Y con esa vamos a trabajar a la vuelta del recreo con unos registros para hacer algunas consultas. Y para entrar a una base de datos, ¿cierto? Que ya tenemos creada, ¿cuál es el comando? Use. Entonces, primero debo asegurarme que exista, ¿cierto? Por eso la estoy visualizando. Y luego el nombre de la base de datos. En este caso, use Chile, punto y coma. Entonces ya me dice que cambié, estoy database change, estoy dentro de la base de datos. Y como ya estoy dentro de la base de datos, quiero ver qué tablas tiene la base de datos, ¿cierto? Así como usé el comando show database, ahora quiero hacer el comando show tables, ¿cierto? Show table. Muéstreme las tablas. Show tables. Show tables. Comando, ¿cierto? De manipulación. Y deberíamos tener 3 tablas, ¿cierto? Comunas, provincias, regiones. Entonces, entramos al servidor primero, luego mostramos las bases de datos, entramos a una base de datos, luego mostramos las tablas de la base de datos, y lo que quiero ver ahora es cómo están creadas las tablas, ¿cierto? Cuáles campos tienen, ¿cierto? Cuáles son los, en este caso, el tipo de campo que tiene cada una de ellas. Para ver, ¿cierto? No ver los registros que tiene guardados porque no tienen nada todavía, pero quiero saber cómo están hechas las tablas. También existe un comando de manipulación y ese comando se llama describe. Entonces, luego de haber listado con el comando show tables las tablas que tiene la base de datos Chile, ejecuto el comando describe el nombre de la tabla. Por ejemplo, quiero ver la tabla regiones. Describe regiones.
siempre las palabras reservadas con mayúscula y la estructura de la consulta terminada en punto y coma. Entonces, describe regiones y me va a indicar que la tabla regiones tiene el campo regcódigo, tiene el campo regnombre, donde es primary key regcódigo, ¿cierto? Y donde regnombre es de tipo varchar 20. Varchar 20. Ahora, estando hasta esta parte, ¿cierto? Entramos a la base, mostramos la base de datos. Entramos a una base de datos, mostramos las tablas, ¿ya? Mostramos cómo se compone una tabla. ¿Cómo sería el comando para mostrar los registros que tiene una tabla? ¿Cuál comando sería? El que explicamos varias veces. El select, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo sería una consulta para mostrar todo lo que tiene la tabla regiones? ¿Cómo sería? No quiero mostrar solamente el nombre ni el código, mostrar todo. ¿Qué más? Sería, es para que hagamos el ejemplo de una consulta. Sería select, en mayúscula. No quiero mostrar solamente el contenido de ese campo ni eso, quiero mostrar el de ambos. Tengo dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una forma sería poniendo los campos separados por una coma y lo otro sería, ¿cuál símbolo? Símbolo asterisco. Por ejemplo, select asterisco from regiones, punto y coma. Entonces lo que va a hacer ahí, ¿cierto? Sería ir y buscar todo el contenido que está guardado en esta tabla en ambos campos. No teníamos nada todavía, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado ahora? Empty, ¿cierto? Sería vacío. Está bien, pues no hemos puesto registro. Select asterisco from regiones. Ejecuto la consulta y obviamente me dice que está vacía, ¿cierto? Empty set. Está bien, por el momento, ¿cierto? No tenemos nada. 0,0 segundos de tiempo de resultado, ¿ya? 0,0 segundos está correcto porque estamos dentro del servidor, ¿cierto? No estamos desde afuera, no estamos en forma externa. Si hice el select asterisco from regiones, lo podía haber hecho de esta forma. Podría haber hecho como select reg código, coma, reg nombre, from regiones. Esto es válido, ¿cierto? Es las dos formas de hacerla. La diferencia es que aquí yo estoy definiendo qué mostrar primero y qué después. Qué mostrar primero y qué después. Y también me entrega el mismo resultado, no hay nada todavía. Select asterisco from regiones fue lo mismo que haber hecho select reg código, coma, reg nombre from regiones. Eso va en el programador, ¿cierto? Como quiera hacerlo. Lo importante es lo que quiero mostrar. ¿Cómo me desconectaría ya si ya no quiero trabajar más en la base de datos? Con exit, ¿cierto? Me voy a desconectar, ya no quiero hacer más acciones. Ejecuto el comando exit. Entonces fue un repaso bastante rápido. Entramos al servidor, vimos las bases de datos, entramos a una base de datos, vimos las tablas, cómo están creadas, e hicimos una consulta sencilla. ¿Bien? Bien. Jóvenes, vamos al recreo ahora. A la vuelta, vamos a empezar a trabajarlo, pero desde acá. El Workbench tiene una herramienta que se llama SQL Development. Por lo tanto, desde ahí vamos a empezar a poner un editor de consulta
para empezar a meter el registro, ¿cierto? Y empezar a ver resultados ya un poquito más concretos, de la misma forma. Las consultas las podríamos trabajar o directamente en el servidor, pero la lógica sería que la hagamos desde la herramienta Word. Ya.